Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bueno, me place saludarlos una vez más en una de estas formaciones acerca de la semántica. El día de hoy nuevamente voy a compartir algunas diapositivas como las miramos por acá y vamos a tocar unos temas referente a la semántica y la pragmática, ¿sí? Como por ejemplo, cuáles son los sentidos globales de los textos, de qué tratan las macroreglas, las macroestructuras y las superestructuras. Cuando nosotros hablamos de semántica, pues también tenemos que saber que hay unas reglas para la composición de los términos, de los significados, ¿sí? Estas reglas se van a basar en muchas situaciones, empezando que cuando nosotros tocamos un discurso, nosotros tenemos que ver que hay un tema detrás de ese discurso, o sea, esto se le conoce también como asunto, resultado, identidad general, ¿sí? De todo lo que se dice, de todo lo que nosotros podemos interactuar con las personas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos darle significado al discurso como un todo, ¿sí? Pero a la vez que también nosotros podamos mirar cuando ese discurso se divide en párrafos o en capítulos de un libro, por ejemplo, ¿sí? Para que nosotros podamos mirar cómo la semántica hace parte de este proceso y cómo nos ayuda a desarrollar y a explicitar esa estructura semántica, es decir, a entender cómo está construida la semántica en sí o la forma como se aplican los diferentes discursos. Para esto vamos a entender dos términos que son muy significativos en este proceso y es la macroestructura. La macroestructura son unas secuencias completas de oraciones que tienen sentido y que van a significar el contenido global del texto. Cuando nosotros decimos algo, generalmente no lo decimos a medias, decimos la oración completa para poderlo entender, ¿sí? Entonces, la macroestructura nos lleva a entender que hay esa secuencia completa de oraciones, ¿sí? Y que esa secuencia completa de oraciones nos puede llevar a entender de qué se está hablando el tema o a qué se refiere un tema en específico. Esto es muy importante, sobre todo también para la comprensión lectora. La microestructura va a ser el contenido local, el contenido pequeño del texto, ¿cierto? La estructura de las oraciones, cómo guardan la relación esas oraciones, el orden sintáctico que tienen las oraciones, ¿sí? Y cómo se componen para que a través de esas microestructuras se pueda armar la macroestructura. Un ejemplo para ello podría ser el cuento. Un cuento tiene su tema, su asunto, su trama, que nos lleva todo eso en ese conjunto a entender de qué trata el cuento, ¿cierto? Entonces, una de las facultades que podemos hacer para poder entender el tema, pues es hacer un resumen. El resumen va a recoger el abstracto del cuento, ¿cierto? Y nos va a permitir detallar de qué habla ese cuento. Ahora bien, cuando hablamos de sentidos globales de los textos, vamos nosotros a mirar que el discurso es coherente, ¿cierto? Que necesita que sea entendible, que verdaderamente haya una cohesión, que haya un orden en las oraciones, ¿sí? Que se construya a través de diferentes macroestructuras, a través de diferentes secuencias de oraciones sobre algún tema específico, ¿sí? Entonces, que haya esa construcción significa que hay un principio semántico básico, ¿sí? Por otro lado, contamos con las proposiciones, que son las mismas oraciones o macroproposiciones secuenciadas y relacionadas, ¿sí? Que parten de esa macroestructura para que nosotros podamos entender las diferentes oraciones con sentido completo y la relación que tienen las pequeñas estructuras sobre las macroestructuras, ¿sí? Esto tiene reglas digamos que de jerarquización, de uso o de maneras de poder aplicarlas en la realidad, y es a través de las macroreglas, ¿sí? Las macroreglas pues nos ayudan a explicitar el tema, ¿sí? A significarlo, a explicarlo, ¿sí? Y se van a derivar de la semántica gramatical, es decir, de cómo están dados todos esos componentes. En otros videos nosotros ya hemos visto qué son los campos semánticos, sinónimos, antónimos, etcétera, y el que nosotros usemos esto en los discursos nos permite que trabajemos en macroestructuras y que esto a la vez tenga macroreglas, ¿sí? Una de las preguntas que nos haríamos al respecto es si la cognición del discurso es más compleja porque depende de la individualidad y el contexto personal, ¿sí? Aunque aquí nosotros vamos a mirar que la globalidad del discurso depende es de cómo se entienda a nivel local, es decir, a veces los discursos tienen una temática en particular y esa temática puede significar a nivel local diferente a como puede significar a nivel general, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a entender que hay una secuencia discursiva y una secuencia proposicional que nos ayuda a entender los diferentes discursos y cómo la semántica está funcionando con esto,
¿sí? Es decir, esa secuencia proposicional se relaciona, ¿sí?, con todo el texto de manera global por medio de un tema común, ¿sí? Tenemos un ejemplo acá que dice: Carlos pide una cerveza en un bar. Se usa el conocimiento común para entender que también podría bailar en un bar o emborracharse, más no Carlos pide una cerveza en un hospital. Entonces, miremos que aquí hay un principio súper básico, y es que esa coherencia, cuando nosotros usamos las palabras, obedece también a lo pragmático, a un contexto en particular, ¿sí? Nosotros conocemos cómo está construida la oración y hacia dónde va determinada. Entonces, por ende, a veces la oración nos da la predicción de lo que puede seguir adelante, ¿sí? Es decir, si Carlos está en un bar, esperamos que tome, que baile, que se divierta, pero no esperamos que se ponga una inyección. Es decir, se guarda una relación bajo ese tema discursivo, ¿sí? El discurso no parte necesariamente de un tema, porque los temas a veces pueden estar implícitos. Para esto nosotros aplicamos la lectura inferencial, ¿sí? Pero el discurso sí que nos puede ayudar a nosotros a expresarnos a través de un resumen, por lo cual nosotros vamos a mirar diferentes macroestructuras, diferentes niveles de esa macroestructura, ¿cierto? Y cómo hay un nivel inferior, ¿cierto?, que comienza de alguna forma a hacer el sentido global del texto, ¿sí? Nosotros comenzamos con esas oraciones pequeñas y luego una oración lleva a la otra oración, y así sucesivamente entendemos que los discursos están dados, ¿sí?, a través de esas secuencias de oraciones. Por eso nosotros podríamos obtener el tema de un párrafo, ¿sí?, pero podríamos tener el tema también de una página, inclusive podríamos tener el tema de un libro, ¿sí?, gracias a la macroestructura y como nosotros miremos ese sentido local y entendamos entonces el discurso, ¿sí? Ahora bien, si nos vamos a las macroreglas son la vinculación de las micro con las macroestructuras, es decir, cómo todas las oraciones están vinculadas de alguna forma, ¿sí? Entonces hay una producción, ¿sí?, de estructuras que transforman la información semántica. Es decir, cuando nosotros miramos todas esas oraciones, ayudan a que nosotros entendamos el discurso. El significar cada palabra nos ayuda a que nosotros entendamos la temática, ¿sí? Y que todo esto se reduzca a proposiciones. Entonces ahí, como les decía, podemos mirar como ejemplo el resumen. El resumen pues va a ser una reducción de proposiciones, ¿sí?, de esa macroestructura, de un sentido global de un texto que nos puede ayudar a llegar a un tema en específico en general. Bueno, entonces, ¿cómo están organizadas las macroestructuras, cierto? Están distinguidas primero que todo por un tema en particular. Existe la supresión. La supresión es cuando tú tomas un discurso y le quitas pues aquello que verdaderamente no se necesita, pero que no va a cambiar el sentido del texto, que no va a cambiar la temática, ¿sí? Si yo digo Caperucita Roja, ¿sí?, era una niña que paseaba en el bosque donde habían árboles de color verde y pajaritos, y los pajaritos eran de colores azules y de pronto silbaban alrededor de ella, etcétera. Hay palabras y hay cosas o estructuras que no son necesarias para entender el tema. Es decir, lo que nos interesa saber es que Caperucita Roja paseaba por el bosque, ¿sí? Las demás palabras son añadiduras, a menos de que las necesitemos también para un tema en específico, ¿cierto? A eso entonces nosotros le vamos a llamar supresión, ¿sí? La generalización pues es una proposición, ¿sí?, con conceptos de los conceptos del cual sustituye al original. Entonces acá hay un ejemplo, y es, ¿sí?, rompieron el vidrio jugando, ¿sí? Ahí estamos hablando de un superconjunto, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a un grupo de niños, ¿sí? Con los juguetes rompieron el vidrio, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que esta relación del superconjunto nos hace entender que a veces a través de las generalizaciones podemos nosotros también entender la macroestructura, que no sería lo mismo decir Juanito rompió el vidrio con Carlitos y Carlitos estaba jugando con Juanito. Entonces yo simplemente puedo decir rompieron el vidrio jugando y sé que ya me refiero a un grupo de niños, ¿sí? También está la parte de macroregla por construcción, y es cuando las proposiciones desde nuestro conocimiento, ¿cierto?, de alguna forma nos ayudan a nosotros mirar cómo está la hilaridad del texto, ¿sí? Es decir, se parte de la intuición y se construye dependiendo la intención del texto. Nosotros ya sabemos de lo que vamos a hablar,
sabemos cuáles son las oraciones que siguen, ¿sí? Y a partir de esa intuición nosotros comenzamos a construir el texto. Entonces yo podría decir, ¿no? Juan está en un bar, ¿sí? Y se va a tomar unas cervezas y luego va a bailar, va a conocer a una chica y le va a inventar unos tragos. Entonces démonos cuenta cómo comienzo yo a hacer una secuencia semántica, ¿cierto? A través de la construcción a partir de un contexto en específico, ¿cierto? Entonces acá está, miren que puedo decir, ¿no? En un ejemplo, fui a comprar un boleto de avión para irme de paseo a una ciudad llamada Cali, ¿sí? Y el boleto de avión lo tomé a medida de que tenía yo la posibilidad de poder tener algunas vacaciones en mi trabajo. Entonces simplemente yo, aplicando las macro reglas, podría decir, sí, tomé un avión para Cali de vacaciones, ¿sí? Entonces miremos cómo la semántica comienza a nosotros a ayudarnos a través de las diferentes formaciones que se hacen, ¿sí? Hay unas informaciones que son relevantes, ¿sí? En el discurso y en la manera como se expresa. Como ya les decía, la superestructura, ¿sí? Nos ayuda a la forma global del discurso, ¿sí? Porque da orden, porque nos ayuda a entender la relación, las categorías que existen del discurso, las reglas que participan dentro del discurso, cómo está la construcción sintáctica, cómo están las oraciones, cómo están hechas, ¿sí? Si están en un orden cronológico, si están en un orden coherente, si me van a servir para hacer el discurso, ¿sí? Y según las reglas, pues me van a dar unas categorías de esa construcción del discurso, ¿sí? Un ejemplo es que un cuento tiene una superestructura, es decir, tiene introducción, compilación, resolución, moraleja, ¿sí? Es decir, ya sabemos nosotros que tiene como una plantilla para hacerse, ¿sí? Asimismo, un artículo tendría introducción, referenciación teórica, discusión, conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya digamos que los textos discursivos a través de esa superestructura nos ayudan a nosotros a mirar esa organización. De esto, frente a todo esto, se refiere Van Dijk, quien nos habla acerca de esta superestructura y cómo puede ser muy importante para la organización del texto por la macroestructura, es decir, todas esas oraciones nos ayudan a las oraciones globales, pero esto también tiene una forma para hacerse, ¿sí? Por otro lado, la macroestructura pues va a abordar el sentido global del texto, como ya les decía, nos ayuda a resumir, ¿cierto?, la sección que requiramos para nosotros poder mirar y determinar los diferentes temas, ¿sí?, que se requieran, ¿ya? Ahí las reglas de formación pues van a determinar el orden de las categorías, es decir, como nosotros las apliquemos, dependiendo si es supresión o si es construcción, ¿sí? En fin, podemos comenzar a mirar por qué lado podemos analizar ese discurso o cómo lo estamos tomando y cómo se está dando ese discurso, ¿sí? Entonces, el contexto va a determinar ese género discursivo, además, ¿sí? Lo pragmático también va a determinar si frente a ese discurso nos estamos enfrentando frente a una noticia, un poema, una carta, un cuento, etcétera, ¿sí? Pero muy importante como la superestructura, las macroreglas, ¿cierto? La macroestructura y todos estos elementos hacen parte de los elementos discursivos. Entonces nosotros acá tenemos la bibliografía recomendada, ¿sí? Las referencias que ustedes pueden buscar. Me gustaría mucho que comenten este video con cosas aprendidas, sobre todo por cada regla, que podamos poner nosotros un ejemplo, ¿sí? Que abordemos estos textos y que miremos por qué es importante que nosotros entendamos de estas situaciones. ¿Listo? Entonces, me parece que es muy significativo acompañarlos nuevamente en esta sesión para que nosotros podamos entender cómo se relaciona lo semántico con los elementos discursivos y además por qué también en semántica hablamos de macroestructura, microestructuras, superestructuras y de macroreglas, ¿sí? Que son los componentes básicos para que en un discurso se pueda dar, ¿sí?, la forma de entendimiento, el análisis, la construcción de la temática en general. Los saludo cordialmente, un abrazo para todos, espero comenten este video, pueden remitirse por supuesto a los demás videos y estamos en contacto, chao chao.